Bueno, pues buenas tardes también en Bogotá. La primera cuestión que te quería hacer es que estaba viendo los datos esta tarde de cómo va la pandemia en Colombia y Colombia ha superado a Italia y está muy cerca de los casos de España. ¿Crees que ha habido una estrategia fallida frente al coronavirus en Colombia o por el contrario se llegó al pico y ya, digamos, a partir de ahí las cosas pueden empezar a mejorar? Yo creo que aquí no había ninguna fórmula, no había nada, no había un, una receta eh, descubierta que fuera infalible. El gobierno ha hecho lo que los científicos y las recomendaciones del Ministerio de Salud le daban respecto al control de los contagios y estamos entrando efectivamente, como en todos los países del mundo, en un momento ya de pico. Este es el pico. Y al final veremos cuál es el balance real, pero dijéramos que la política del gobierno del presidente Duque ha sido la que los científicos y los técnicos han recomendado. Ya el balance final lo haremos como todos los demás países después de pasar este grave momento que es, sí. Hoy específicamente creo que es el momento de la cúspide de la pandemia. Sí. Y luego fíjate que países que han hecho grandes sacrificios, como España, Italia, confinamientos largos, estamos otra vez teniendo rebrotes, estamos teniendo muchos problemas y aquí ya la sensación, que yo hablo con bastante gente a lo largo del día, es que no se ve luz al final del túnel, ¿no? Que esto va como para largo, ¿no? Hasta que no llegue la vacuna, ¿no? ¿Cómo lo percibís en Sí, Colombia? ya comienza a haber, aquí en Colombia comienza a haber una serie de movimientos de médicos que recomiendan unos ciertos tratamientos, unos suenan como tratamientos de lo que llamamos de teguas, otros tienen elementos científicos, pero es que aquí todos estamos simplemente a lo que diga la intuición, una cierta racionalidad, la experiencia en algunos casos anteriores, inclusive hasta la experiencia de la literatura respecto a las grandes pandemias del siglo XX, pero todos actuamos aquí dando tumbos y prácticamente con pasos de ciego. Sí. Y luego hay otro elemento, ¿no? Que aquí el gobierno, que lo ha hecho bastante mal, ha intentado rectificar a última hora para salvar la economía, ¿no? Porque lo que venía a nivel social era muy grave, pero no lo ha conseguido. Yo creo que vamos muy pronto a un 30% de desempleo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer frente a esa amenaza social y económica que nos viene? ¿Qué podremos hacer, ¿no? Porque habrá que tomar medidas, ¿no? El gobierno acaba de presentar un presupuesto en Colombia muy, yo diría, eh, con visión de empresarial, con visión de apoyo a, a la producción, con visión de inversión en grandes obras físicas y infraestructura, con mucho apoyo a la agricultura, a la minería, eh, lo que permita reactivar una economía que en este año va a tener los peores indicadores de toda la historia. Por ejemplo, estamos calculando más del 6% de déficit fiscal, estamos calculando un desempleo que puede estar no en 2 dígitos, sino más de 20%, por ejemplo. Estamos teniendo un cálculo de endeudamiento que rebasa cualquier anterior eh, especulación sobre un mal resultado y que no tiene nada que ver con las políticas que llevaba el gobierno nacional, porque el gobierno nacional, sus indicadores hasta marzo de este año fueron extraordinariamente buenos. Crecimiento económico, por ejemplo,
Nosotros aspirábamos a estar en un 3,6% positivo. Ya hoy los más optimistas calculan un negativo del 5,5%. Entonces, acá lo que hay que tener ya es una mente muy abierta, ser unos verdaderos revolucionarios en el manejo de la economía y saber que todo ese capital fijo que quedó fosilizado casi durante más de 6-7 meses seguramente, va a necesitar mucho circulante que le permita reactivarse prontamente. Por ejemplo, acá se está apoyando mucho a través de la banca el endeudamiento empresarial con incluso avales del gobierno nacional hasta el 80% para garantizar que haya nuevamente una masa grande de contratación laboral. Es decir, el Estado colombiano tiene que ser innovador y tiene que ser audaz, evidentemente, y creo que lo está haciendo. Sí. Y luego el otro día tuve ocasión también por Skype de hablar con el presidente Uribe y le preguntaba, digo, ¿no tiene la impresión que el trabajo de muchos años, por ejemplo, en el turismo, la inversión extranjera, la superación de muchas lacras, de esa mala imagen de Colombia, de repente se ha ido abajo con todo esto, ¿no? Porque el turismo obviamente se nos va a hundir, eso hay que asumirlo, ¿no? Parece que el trabajo de muchos años que había hecho Colombia se ha ido un poco abajo con la pandemia, ¿no? ¿No tienes esa impresión? Lo complemento con esto. En el gobierno del presidente Uribe llegó un momento en donde ya Colombia quedaba sin empresas aéreas porque todas estaban ya fallecidas financieramente. Llegó al punto de que Avianca entró prácticamente en una subasta en donde una empresa internacional ofreció $1 por sus acciones. Y fue vendida en $60 millones, una empresa con un hub que nada menos que en la capital de Colombia. Hoy esas empresas estaban todas proyectadas hacia un gran crecimiento con una muy buena infraestructura, producto de la legislación que dejó como herencia el presidente Uribe respecto a todos los temas tributarios. Todo esto tiene que reconvertirse porque las dos grandes empresas que llegan a Colombia, las principales, que son Avianca que es sede de Colombia, y LATAM, pues tienen problemas financieros y han recurrido a la ley de quiebras en los Estados Unidos. El sector de la industria hotelera ha tenido ocupaciones de menos del 10% en promedio para este año. Y todo esa logística que acompaña el turismo, como por ejemplo la oferta de restaurantes, la oferta de pequeñas empresas de transporte para movilizar entre los aeropuertos, para movilizar los grupos a los puntos turísticos, empresas como por ejemplo complementarias del turismo. Pongo al caso Andrés Carnes, una empresa que con más de 5.000 trabajadores, todas ellas han entrado a la ley de bancarrota. Entonces sí, efectivamente, habrá que mirar con mucha inteligencia y con mucha imaginación la forma de que rápidamente se recupere la actividad turística en Colombia, que era ya un sector que pesaba muchísimo en el Producto Interno Bruto colombiano. Sí, y luego te quiero hacer una pregunta un poco genérica, ¿no? Todo el mundo está diciendo que esta crisis va a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Piensas que eso es una aseveración que es cierta? Yo creo que la tecnología, digamos, el teletrabajo, es decir, todos los elementos que ya estaban construidos se catapultaron, se
evidentemente comienzan a ser parte de la vida cotidiana del mundo, de todos los seres humanos. Eso es innegable. Algunos, dijéramos, objetos que eran importantes en la economía, ciertos productos de lujo, la forma de movilización y la necesidad de la movilización y por lo tanto la producción automotriz, la producción de aeronaves, yo creo que son muy desplazadas hoy por la tecnología de las comunicaciones, por ciertas, dijéramos, cierta infraestructura que permita apoyar el teletrabajo, centros de trabajo, por ejemplo, unos centros de producción cercanos a las viviendas. Es decir, evidentemente creo que mucho de lo que ya habían predicho los grandes inventores y los grandes analistas de la tecnología se aceleran evidentemente en esta década y en buena parte por razón de la pandemia. Sí, es que realmente en semanas... Hasta en unas cosas, Ricardo, por ejemplo, el tratamiento de la muerte de las personas cercanas, ¿cómo ha cambiado? En nuestra cultura antioqueña, el acompañar la familia de la persona fallecida, no necesariamente muy cercano, sino amigo, por ejemplo, ya esto quedó completamente superado y reemplazado por la llamada, por el acompañamiento de pronto en un acto en una plataforma como Zoom, etcétera. Y yo creo que eso va a generar un cambio en ciertas costumbres y cierta cultura y hasta cierta cortesía y comportamiento de las personas. Sí, y luego yo no sé, tengo la impresión que esto va a provocar también muchos conflictos sociales, ¿no? Inestabilidad social, derivado de esta crisis económica que nos viene. ¿Piensas que eso puede tener alguna influencia en Colombia? Sobre todo por el efecto del desempleo, que va a tener necesidad de una campaña y unas medidas de choque que funcionen para el final de este año, o de lo contrario, necesariamente la economía va a tener que sacrificar mucha parte de la inversión en el mantenimiento de campañas de solidaridad y subsidios a la alimentación, por ejemplo, que no vayan a producir una cultura como la venezolana actual o la cubana, que es la cultura de la producción, de la iniciativa particular, de generar ingresos propios y ser más bien una persona absolutamente dependiente de unas dádivas o de unas subvenciones o de unas mesadas gubernamentales, cosa que ha ocurrido en los regímenes socialistas de América Latina y que podría convertirse en una política general que arruinaría completamente la economía de este continente. Bueno, al margen de la pandemia, te quería hacer un par de preguntas o de cuestiones sobre Colombia. ¿Te has visto inmerso en estos días, quizá colateralmente y sin desearlo, en una polémica ahí con Iván Cepeda, ¿no? Que te ha hecho acusaciones muy graves y decías en un Twitter que te enorgullecía haberte visto envuelto en esa polémica con Iván Cepeda? ¿Podrías explicársela, digamos, a alguien? No, pues es que la gravedad de las acusaciones no hay tal, porque lo que es insulto. Y yo los tomo viniendo de él como elogio. El vituperio que viene de personas como Cepeda, pues son un elogio, porque Cepeda es la persona que, en mi opinión, desde el Congreso de la República
y en complicidad con el presidente Santos estableció toda la estructura y todo el camino que le permitió la inmersión impune de las FARC, la principal organización terrorista del mundo, creo yo, la más importante organización terrorista porque estaba financiada en el narcotráfico, a la política colombiana. Esa inversión con 10 congresistas, 2 de ellos hoy perseguidos por la justicia norteamericana, uno de ellos preso por las autoridades colombianas y a lo cual se abocó a liberarlos, se abocó el señor Cepeda de una manera intensa y exitosa a través de la JEP y luego de la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando de 2 congresistas, o sea, 2 congresistas que hoy son perseguidos por la justicia norteamericana y que tienen una recompensa por su captura, que me refiero a Iván Márquez y a Santrich. Entonces, mi afirmación en el Congreso de la República ante los ataques de las FARC y de Cepeda, que en este caso son lo mismo, al ascenso de 6 generales de la cúpula de las Fuerzas Armadas colombianas, se sintetizan en lo siguiente. El marxismo tiene como política el uso de la violencia para la destrucción de lo que ellos han llamado en su literatura desde el siglo XIX el sistema capitalista. Esa estrategia fue absolutamente derrotada en el siglo XX y más en el XXI, y por lo tanto hubo un salto a una estrategia de penetración de lo que ellos llaman el sistema por una vía legal y electoral, y esa inmersión de las FARC que se logró en un acuerdo de impunidad y de elegibilidad inmediata y sin elegibilidad incluso, porque más bien de presencia inmediata de las FARC en el Congreso, se ha convertido en una combinación de varias otras luchas. Primero, mantienen el frente del narcotráfico Iván Márquez y Santrich, que fueron los 2 principales negociadores del acuerdo. Mantienen un frente jurídico de guerra contra los principales líderes de la institucionalidad, y obviamente por eso su discurso en contra del ascenso de los militares en el Congreso de la República, en el Senado, y persecución de figuras trascendentales para la defensa de la democracia latinoamericana y de la libertad en América Latina, como Álvaro Uribe Vélez, con complicidad muchas veces de magistrados de las altas cortes por razón de la ideología. Y un tercer frente en donde también son muy activos, y también lo dirige este señor, que es el de la memoria histórica. Por eso esa guerra a muerte contra el intelectual y el historiador Darío Acevedo, quien dirige el Centro de Memoria Histórica, porque ellos quieren es un relato sobre la llamada guerra que ocurrió en Colombia, que fue simplemente el ejercicio arbitrario de la violencia para la toma del poder por una pequeña facción de la política colombiana marxista-leninista, y entonces se enfurecen con el hecho de que Darío Acevedo dirija hoy un instituto que intente buscar la verdad real, como por ejemplo el ejercicio del terrorismo en el campo, como por ejemplo el reclutamiento sistemático de niños, como por ejemplo la violación de niñas, como por ejemplo el aborto obligado, como por ejemplo el fusilamiento permanente de jóvenes por robo de una golosina, y por ejemplo el sistemático secuestro, o el secuestro como sistema de financiación, hasta cuando encontraron o hallaron la gran mina de oro del narcotráfico. De manera que ese es mi gran enfrentamiento, y no hay ninguna acusación de que él pueda hacerme distinta a que nosotros somos los llamados enemigos de la paz, por decir esto, que es simplemente el sentido común el que lo dicta.
Sí, y luego, bueno, la última reflexión que te quería hacer, a ver qué te parece y qué opinión tienes. Esto ha cambiado mucho socialmente y políticamente todos los escenarios, y una vez que termine esta crisis, en Colombia estáis a portas de elecciones, ¿no? ¿Qué escenario ves ante las próximas elecciones y quién podría ser el candidato del Centro Democrático que represente el proyecto uribista en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, así como la izquierda y el socialismo del siglo XXI ha dado pasos para dar los zarpazos en los diversos países latinoamericanos a través de una organización que se ha llamado, o conocemos como el Foro de Sao Paulo, que ha logrado el poder por ejemplo, hablando de Sudamérica, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y hoy no en el poder en esos países, pero sí lo ha logrado obtener por la vía electoral. Colombia ha sido, dijéramos, la joya de la corona para ellos, y entre otras cosas porque complementaría la llamada revolución bolivariana de Venezuela. Entonces, así como existe esa disposición de la izquierda, acompañada por los idiotas útiles de varios partidos democráticos, particularmente hoy organizados en un llamado Grupo de Puebla y también internacionalmente, nosotros en Colombia debemos ser conscientes de que el peligro es el establecimiento de un régimen como el que estableció Chávez desde el año 99, y que además es un régimen del cual ellos no se arrepienten, consideran que es un régimen que está produciendo un proceso que conduce a sus metas de igualdad, entre comillas, y que es la igualdad en la miseria. Entonces, ojalá los colombianos sepamos también enfrentar ese peligro latinoamericano, hoy concentrado, con su mirada puesta en una diana Colombia, sepamos enfrentarlo igualmente unidos en una gran coalición de fuerzas de la libertad y de la democracia en América. Pues eso era todo, José Tulio, y os deseo en Colombia lo mejor en la lucha contra esta pandemia y que la humanidad vaya saliendo de esto, que ya es demasiado larga la crisis, ¿no? Un abrazo, entonces. Sí. Ricardo, felicidades.